Muy buenas. Hoy vamos a sumergirnos en una historia de liberación, casi una rebelión, pero en el mundo de la música. Y no, la historia no va sobre un compositor, sino sobre un instrumento, el violín. Vamos a ver cómo pasó de ser un simple imitador a convertirse en una auténtica estrella, con una voz propia, única e inconfundible. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? La pregunta del millón que vamos a intentar responder. Porque la historia del violín a principios del siglo XVII es, en esencia, eso, la búsqueda de un lenguaje propio. Es un viaje para descubrir qué podía decir que nadie más, ni siquiera la todopoderosa voz humana, podía llegar a expresar. Bueno, pues vamos a situarnos. Hay que viajar en el tiempo a la Venecia de principios de 1600. Aquello era un hervidero de innovación musical, un lugar increíble. Pero para el violín, la verdad es que las cosas eran bastante más sencillas, por no decir limitadas. Aún no era ni de lejos el protagonista que conocemos hoy. A ver, en esa época la música instrumental tenía básicamente dos trabajos. O bien doblaba lo que cantaban las voces, una técnica que se llamaba collaparte, o sea, que si la soprano cantaba una nota, el violín tocaba la misma nota, o bien se usaba para música de baile, algo más funcional y sin demasiadas complicaciones. El violín era, para que nos entendamos, un actor de reparto. Y es que si nos fijamos, la jerarquía musical era clarísima. Arriba del todo, la voz humana. Era la reina. Era el vehículo para la poesía, la emoción, el significado, todo. Y el violín, bueno, el violín era su sombra, su suplente. Su trabajo era reforzar la línea vocal, no tener una propia. Este era el punto de partida de nuestro héroe musical. Pero, como en todas las buenas historias, algo empezó a cambiar. Soplaba un nuevo viento cultural en Italia, una nueva forma de entender el arte, la emoción. Y esta nueva corriente, sin saberlo, iba a darle al violín la oportunidad de su vida, la que necesitaba para empezar a brillar. Y aquí está el meollo de la cuestión. Se pasó del estilo antico, el estilo del Renacimiento que buscaba el equilibrio, la perfección, a lo que se llamó el estilo moderno. Y este nuevo estilo era pura pasión barroca. Buscaba el contraste, el drama, la emoción directa y sin filtros. La música ya no quería ser solo bonita, quería conmover, quería agitar. Y el concepto clave de todo esto eran los affecti, los afectos. La idea era que la música debía provocar emociones muy concretas en quien la escuchaba. Y claro, de repente se necesitaba una expresividad que iba muchísimo más allá de imitar a una voz. Hacían falta instrumentos que pudieran gritar, que pudieran susurrar, que pudieran llorar por sí mismos. Y aquí, justo aquí, es donde nuestro violín empieza su gran transformación. Pasa de ser un mero cantante que imitaba a otros a convertirse en un orador dramático, aprendiendo un lenguaje completamente nuevo, un idioma que era solo suyo. Si vemos esta tabla, el cambio es brutal. Por un lado teníamos la canzona que todavía se parecía mucho a las canciones vocales en su estructura y ritmo. Y por otro, de repente aparece la sonata temprana. Y la sonata lo rompe todo, es abstracta, está llena de contrastes loquísimos entre partes lentas y rápidas, y es totalmente impredecible. Ya no era una canción, era un discurso apasionado, casi un torbellino de ideas. La llave que abrió esta puerta fue la escritura idiomática. Una idea sencillamente genial. En lugar de forzar al violín a sonar como una persona, los compositores empezaron a preguntarse: ¿qué sabe hacer un violín que no puede hacer nadie más? Y ahí encontraron un tesoro. Y de repente el violín saca a relucir sus armas secretas, casi sus superpoderes, técnicas como el variolaje, que le daba una agilidad endiablada, o las famosas cuerdas dobles, la increíble capacidad de crear su propia armonía tocando dos notas a la vez. Eran gestos musicales, junto a los saltos de octava y los trinos veloces, que para un cantante eran, pues, físicamente imposibles. El violín había encontrado su voz. Claro, todo esto no salió de la nada. Detrás de esta revolución había una generación de compositores geniales y muchos de ellos eran, a su vez, violinistas virtuosos. Entendieran el potencial del instrumento y se atrevieron a llevarlo hasta el límite, a ver qué pasaba. Es que, si nos fijamos en las fechas, todo fue rapidísimo. En apenas 30 años se pasó de las canzonas de Gabrieli, que seguían siendo muy vocales, a las sonatas de gente como Dario Castello o Biagio Marini. De hecho, Marini, con sus affetti musicali, ya lo dejaba claro en el título. Esta música va de expresar afectos, de emocionar. Y lo que hizo Castello fue una auténtica bomba. Su música se paraba en seco, de repente arrancaba a toda velocidad, cambiaba de carácter sin avisar, era lo que se conocía como el stylus fantasticus en estado puro, libre, casi improvisado y diseñado para sorprender y sacudir al oyente.
Y el momento cumbre, la coronación, podríamos decir, llega en 1629. Biagio Marini publica una sonata donde el violín mantiene cuerdas dobles durante pasajes larguísimos. Esto es importantísimo. Por primera vez, el violín no solo podía cantar una melodía, sino que podía acompañarse a sí mismo. Se había independizado por completo, era libre. Así que para ir cerrando esta historia, vamos a recapitular cuál era el nuevo estatus del violín y, ya que estamos, vamos a desmontar algunos mitos comunes sobre esta increíble revolución musical. El resultado de todo este viaje es, sencillamente, un violín emancipado, un instrumento que encontró su propia voz, su propio lenguaje, y que se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la música barroca. Ya era capaz de contar historias complejas y emocionantes, sin necesidad de una sola palabra. Y es importante tener esto muy claro. Lo primero, cuando se habla de sonata aquí, no tiene nada que ver con la forma sonata clásica de Mozart o Haydn. Hay que borrar de la mente esa idea. Segundo, idiomático no significa solo velocidad. Se refiere a todo lo que hace único al violín, su sonido, su articulación. Y tercero, no fue un interruptor que se encendió de un día para otro, sino una evolución con muchísimas obras a medio camino entre la canzona y la sonata. Y terminamos con esta pregunta para darle una vuelta. La historia del violín nos demuestra que la música está viva, que siempre está evolucionando. Y nos hace pensar, ¿cuáles serán las próximas voces que están ahí, esperando a ser descubiertas, a encontrar su propio lenguaje? Muchísimas gracias por haber seguido este análisis.